Desde Ca Fernando conocemos Boal. Hola chicos, bienvenidos al canal un día más. Hoy nos hemos desplazado al occidente asturiano para conocer Boal, que es la capital del concejo del mismo nombre. La superficie total es de unos 120 kilómetros cuadrados, tiene una altitud de 420 metros sobre el nivel del mar y una población aproximada de unos 1.570 habitantes. ¿La conocemos? Pero para conocer mejor Boal tenemos que remontarnos a los inicios, a sus orígenes, y para ello nos hemos venido a unos 6 kilómetros del pueblo, a la sierra de Penouta. Aquí se encuentra la necrópolis tumular de Boal, que muestra que aquí hubo asentamientos humanos ya desde la Edad de Hierro. Construían las tumbas o las construcciones funerarias para sus muertos, y aquí han ido excavándose a lo largo del tiempo por los saqueadores, con lo cual prácticamente ya no quedan en pie estos túmulos, pero llegó a haber hasta 72, y uno de los más importantes de toda Asturias. Además, como veis, todo esto está plagado de enormes moles de granito, y la más famosa, importante y querida por los boalenses es el Penedo de Bayón, que tenemos aquí detrás. ¿Cuál es la característica? Que es una enorme piedra, pero que está apoyada en pocos puntos y oscila, se mueve. De ahí viene el nombre, que significa piedra que se mueve. Para llegar a los grupúsculos tumultuosos, estos hay que ir por esta pista, 1,5 kilómetros de ida y 1,5 kilómetros de vuelta. Llevar unas botas o un calzado un poco fuerte, porque si llueve esto se embarra, queda muy embarrado y queda asqueroso. Y si después del paseo tenéis que visitar el pueblo, queréis visitar el pueblo, vais a hacerlo ahí con un peste a caquita de vaca, que muy rico. Volviendo a épocas más cercanas, si algo ha marcado la historia reciente de Boal ha sido la emigración, sobre todo la migración ultramar. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, motivado por la crisis del sector primario, muchos asturianos tuvieron que emigrar a las Américas, y los boaleses eligieron sobre todo la isla de Cuba. Hasta 2.500 habitantes de Boal emigraron a la isla caribeña. Y una vez allí, muchos de ellos prosperaron por la industria, el comercio, pero nunca se olvidaron de su tierra natal. Y aquí aportaron mucho dinero para mejorar las infraestructuras, crear escuelas y, por supuesto, construyeron muchas casas de indianos, que es una característica muy importante de esta villa, de esta localidad. Hoy vamos a conocer algunas de las más bonitas, como la que tengo aquí detrás, que es Villa Anita. Fue pueblo ejemplar en 2014. Estamos delante ahora del cine Elenias. Se inauguró en el año 1925 y era un lugar de reunión de los emigrantes retornados. Esto fue un cine-teatro de los más importantes de toda Asturias, y aquí llegaron a actuar, entre otros, Antonio Molina y La Asturianita. La primera película que se estrenó fue Trafalgar en el año 1932. Hoy en día se han convertido en apartamentos turísticos. Boal forma parte de los concejos amigables con las personas mayores, así que si eres viejo nadie te va a recibir con una escopeta aquí.
gastronomía en Boal para mí no es amor, es frenesí. Tiene cerca la costa, así que os podéis zampar unas vieiras, un pulpo perfectamente. Y también tenéis una opción vegana, de vaca criada con estos pastos naturales que están... ¡qué chuletones! Como os comentaba antes, los emigrantes de Boal nunca se olvidaron de su tierra natal. En el año 1911 se creó la Sociedad de Amigos de Boal en La Habana y tenían como iniciativa pues, aportar dinero aquí al concejo de Boal para mejorar las infraestructuras y también crearon muchas escuelas, hasta un total de 21 escuelas en todo el concejo. Ni siquiera pararon durante la Guerra Civil, siguieron construyendo escuelas hasta los años 50 aproximadamente. Y estamos ahora delante de las escuelas graduadas que se inauguraron en el año 1919, sirvieron como hospital también en la Guerra Civil y aún a día de hoy continúan en funcionamiento. Aquí habla de un hermanamiento de colegios gemelos en Pola de Lena. ¿Qué es? ¿Que hay dos colegios iguales? Dejárnoslos aquí en comentarios si conocéis el colegio de Pola de Lena y lo habéis visto y se parece algo a este. Estamos ahora en el centro neurálgico del pueblo de Boal. Justo detrás de mí se encuentra la iglesia de Santiago Apóstol y un poco más arriba el ayuntamiento. También tenéis bares y restaurantes y una gran oferta hotelera pues, para poder pasar un fin de semana tranquilo y desconectar. Detrás del ayuntamiento y delante de la oficina de turismo de Boal está este monumento a la emigración asturiana y también honor a la Sociedad de Naturales del Concejo de Boal en La Habana, que es obra de Favila. Y justo aquí al lado también está el Parque de los Emigrantes, en el que en el año 2014 sus majestades, los reyes, entregaron el premio al pueblo de Boal como pueblo ejemplar. Los tejados en esta zona ya son de pizarra y esto se debe a su proximidad con Galicia. También tienen un lenguaje muy característico debido a esta proximidad, que es el leonaviego, que es un lenguaje muy propio, que es una mezcla entre el asturiano y el gallego. Estamos en el lavadero de Boal. Este se inauguró en el año 1928 y bueno, pues la construcción de estos lavaderos supuso un gran avance y ayuda para las mujeres que en aquella época eran las que lavaban la ropa y tenían que ir al río. También era un punto de encuentro importante donde charlar e intercambiar información del pueblo. En el año 2006 el ayuntamiento lo restauró y lo convirtió en centro de interpretación de los lavaderos de Boal. Y deciros que este es el más grande
de todo el concejo. En Boal hubo una iniciativa muy bonita en 2022 que se trataba de poner en piedra poemas de gente que los firmaba, de todo tipo. Ahora mismo están repartidos por rutas, incluso en la Sierra de Penauta, a lo largo del camino los vais a encontrar y los van reubicando. Yo a mí me parece una iniciativa genial. La poesía me encanta, y que sea local y que cada uno exprese lo que quiere expresar, me parece fantástico. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle las gracias a nuestro amigo José de Coaña, que nos ha dado información sobre qué ver en Boal y alrededores. Así que muchas gracias. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y seguirnos para más aventuras. Los que no lo entendisteis, esto era el centro de cotilleo local. Aquí venía todo el mundo a dar cera, que había que hablar de mal, o bien, o regular, o casóse pacita. Yo solo estoy ganando enemigos. Me van a crujir por todos los lados.